pesado el congregarnos, el orar. Y vamos a vivir llenos de temores, estamos viviendo tiempos difíciles, el mundo está viviendo tiempos difíciles, donde el miedo quiere tomar el control de las mentes y los corazones de los hijos de Dios. Pero su palabra es clara cuando dice que nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso ha hecho. Y Dios a través de su palabra nos reveló su soberanía, sus atributos. Recuerdo en Hechos capítulo 4 cuando los apóstoles Pedro y Juan, atemorizados por las amenazas, oraron al Señor. Y mientras ellos oraban, el Espíritu Santo le traía a memoria lo que había dicho David en profecía 1200 años antes de Cristo, antes de que sucediera lo que sucedió con Cristo. Que todos se iban a juntar, todos se iban a amotinar contra el ungido del Señor. Que por primera vez se iban a juntar, iban a congeniar judíos y gentiles, romanos, y los romanos que eran los opresores o los que estaban sometiendo al pueblo judío, pero no les importó nada, sino se pusieron de acuerdo para ir en contra de Cristo. Eso sucedió mientras oraba la iglesia. La iglesia estaba orando porque el temor los llevó a orar, pero el Espíritu Santo les reveló las Escrituras. Y ese temor huyó, porque ellos entendieron que todo lo que había acontecido, todo lo que le había sucedido a Cristo estaba escrito en el decreto de Dios. Entendieron que Dios es soberano. Y ellos comenzaron a orar diciendo, soberano Dios. Y terminaron cuando el Espíritu Santo descendió con poder. Y dice que salieron a predicar el Evangelio con denuedo, con valentía, entendiendo que la vida de ellos no dependía de ningún soldado, ningún emperador romano, ni de ninguna autoridad de la religión judía, sino la vida de cada uno de ellos dependía del Dios soberano. Pero nosotros hoy, digo nosotros, por medio de las noticias, de las informaciones y de todo lo que acontece, a veces pensamos que no tenemos, o no pensamos, vivimos como si no tuviéramos un Dios soberano. Vivimos en el temor. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Nada. Porque el Señor triunfó. La muerte es ganancia para un hijo de Dios. ¿De qué tememos? ¿Que amamos tanto este mundo que no nos queremos ir de este mundo? ¿Sabe cuándo nos vamos a morir nosotros? Cuando Dios, en el día y la hora, el minuto y el segundo que Dios ya lo decidió, ya está escrito en el decreto eterno cuándo vamos a morir. Dice que nadie va a sobrepasar ni siquiera un solo día. Pero hoy puedo predicarles, vamos a leer Gálatas 3, pero si el Espíritu no nos revela quién es Dios, serán solamente palabras, información, serán solamente datos que vamos a almacenar en nuestra base de datos, en nuestra mente, pero se convierte esta palabra en poder de Dios, la palabra poderosa, cuando nuestros ojos espirituales son abiertos por el Espíritu de Dios y entendemos que nosotros somos pertenencia, somos hijos de Dios, pertenencia de Dios, comprados por la sangre de Jesús. Y de que no acontecerá nada en nuestras vidas fuera de la voluntad de Dios, absolutamente nada. Cuando estudiamos la soberanía de Dios, estudiábamos que ni un átomo, y ahora le cambié la palabra átomo por ni un virus, se va a mover fuera de la voluntad del Dios soberano, porque si eso sucediera,
Dios dejaría de ser supremo y soberano. Nuestro Dios es soberano. Gálatas capítulo 3, versículo 1. El apóstol Pablo le sigue hablando a las iglesias de Galacia. El Espíritu se recibe por la fe, tengo el título en mi Biblia. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 3 voy a leer a continuación. Tan necios sois, hace una pregunta, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Otra pregunta, versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Versículo 5. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros. Otra pregunta más, son preguntas retóricas. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La semana pasada veíamos que en el capítulo 2, el apóstol Pablo, yo les decía que estaba presentando argumentos como si esto se tratara de un juicio. En realidad Pablo estaba haciendo defensa del evangelio que él predicó, el evangelio de Jesucristo. Pablo, para hacer un repaso, para poder seguir con el capítulo 3, un repaso del capítulo 2 que vimos la semana pasada, Pablo les presentó varios argumentos en defensa del evangelio. Les presentó argumentos a las iglesias de Galacia, y esto suena contradictorio, lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir hoy, que se tenga que defender el evangelio en la iglesia, que se tenga que defender el evangelio entre los evangélicos. Y hoy también es contradictorio que se tenga que predicar el evangelio a los evangélicos. El evangelio, el primer argumento que presentó Pablo, les dijo que él presentó el evangelio a aquellos que tenían cierta reputación. Eran aquellos apóstoles que estaban en cierta forma en el gobierno de la iglesia, aquellos apóstoles que conocieron a Jesús personalmente, aquellos que caminaron junto al Señor, a los de cierta reputación, y que ellos, en cierta forma también, avalaron el evangelio que Pablo estaba predicando a los gentiles. No encontraron falsedad en el evangelio que Pablo estaba anunciando a los gentiles. Pablo les decía, yo viajé, subí hasta Jerusalén y allí me encontré con aquellos que tenían cierta reputación, en privado les presenté el evangelio. Y dicen que el segundo argumento que Pablo les presentó fue que él fue con Tito y Bernabé, y Tito, siendo griego, no fue obligado a circuncidarse, aunque muchos fariseos que habían creído en Cristo eran cristianos, entre comillas, aquellos que estaban infiltrados en la iglesia, querían que Tito se circuncidara y querían que los cristianos que no eran judíos obedecieran la ley que Dios le había dado a Moisés para recibir la salvación recién y para agradar a Dios recién. Dice Pablo en el segundo argumento, entonces decían, Tito no fue obligado a circuncidarse. Y el tercer, podríamos decir, argumento también que le presentó Pablo fue que él mismo reprendió a Pedro cuando Pedro tuvo una actitud hipócrita, porque se comportaba de una manera cuando estaba
solo él con los gentiles, con los cristianos que no eran judíos, pero cuando llegaron amigos de los de la reputación, cuando llegaron los amigos de Santiago, de Pedro, de Juan o de los otros que caminaron con Jesús, de los judíos, cristianos, dice que Pedro se comportó, tuvo una actitud hipócrita, se apartó de los hermanos de la iglesia de Antioquía. Y dice Pablo le decía a los Gálatas, yo le confronté a Pedro cara a cara, porque con su actitud estaba arrastrando a los demás también a la hipocresía. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a los Gálatas, hermanos, el evangelio que yo les presenté a ustedes no es mi evangelio, es el evangelio de Cristo, es el único evangelio por el cual el pecador puede ser salvado, porque no hay otro evangelio. Los falsos maestros estaban predicando un evangelio en el cual estaba basado en las obras y en la obediencia a la ley que Dios le había dado a Moisés. Querían judaizar a la iglesia de Cristo, querían llevarle a los rituales del antiguo pacto. Y Pablo, ya en el versículo 22, y esto lo dije la semana pasada, a modo de conclusión, les dijo, yo no rechazo la gracia de Dios, porque si hubiera sido posible la justificación por medio de la ley, vana sería la muerte de Cristo. Pablo le estaba diciendo a los Gálatas, aquellos que estaban siendo confundidos por los falsos maestros, hermanos, ¿que acaso no entienden que si hubiera sido posible agradarle a Dios por medio de nuestras obras, en vano entonces sería la muerte de Cristo en la cruz? En vano vino el Hijo de Dios como hombre a este mundo a obedecer toda la ley, a ser humillado por pecadores, a ser crucificados por pecadores. Está clara la respuesta, que es una blasfemia, es un absurdo llegar a pensar que alguien le puede agradar a Dios fuera de Cristo. Y ya en el capítulo 3, lo que leímos recién, Pablo comenzó diciéndole, oh Gálatas insensatos. Pero Pablo comenzó a presentarle más argumento aún en defensa de este evangelio. El argumento que le presentó lo hizo por medio de una pregunta. En el versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Este argumento le presento a Pablo. Ustedes, cuando fueron reconciliados con Dios, ¿fueron por las obras de la ley o fue cuando ustedes escucharon el Evangelio y creyeron? Recibieron el Espíritu de Dios por las obras de la ley, porque si fuimos reconciliados con Dios, tenemos el Espíritu de Cristo, entonces dejamos de ser enemigos de Dios y pasamos a ser hijos de Dios, el Espíritu de adopción por el cual a Dios le podemos clamar, Abba Padre, dice la palabra del Señor. ¿Cuándo ocurrió eso? Esa pregunta tenía una respuesta lógica. Pablo quizás recordó que cuando él fue alcanzado por la misericordia de Dios, no fue cuando Pablo estaba haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Pablo fue alcanzado por la misericordia de Dios cuando estaba persiguiendo a la iglesia. O sea, Pablo fue alcanzado por la misericordia de Dios por gracia, no porque merecía la salvación, así como cada uno de nosotros. Dios no nos justificó porque hacíamos cosas agradables delante de sus ojos.
Aunque alguien pueda llegar a pensar, a decir, no, pero yo no era tan malo. No, no. Porque fuera de Cristo es imposible que alguien le pueda agradar a Dios. Por eso dice en Romanos, yo le voy usted escucha atentamente, por favor, Romanos capítulo 5. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Este Romanos 5:8 habla de que Dios nos amó antes que nosotros le conociéramos a él, antes que nosotros fuéramos justificados por él. O sea, Dios nos amó y nos salvó por gracia. Por eso dice en el versículo 9 de Romanos 5, y ahora que ya somos hijos de Dios, ¿cómo ahora Dios no nos va a amar más? Con más razón ahora, si cuando éramos pecadores nos amaba, y ahora cuánto más que somos hijos de Dios por medio de Cristo. O sea, es por gracia. Es por gracia. Los Gálatas no tenían excusas. Pablo les presentó el Evangelio, le hizo una pregunta. Esperaba una respuesta de cada uno de ellos. Esperaba una respuesta de cada uno de ellos con sinceridad. ¿Cuándo recibieron el Espíritu de Dios ustedes? ¿Lo recibieron por obedecer la ley que Dios le había dado a Moisés? ¿O recibieron el Espíritu de adopción, el Espíritu del Hijo? ¿Fueron reconciliados por Dios cuando creyeron en el Evangelio que yo les presenté? No tenían excusas los Gálatas, porque Pablo dice, el Evangelio fue presentado claramente, pero por eso Pablo les llama insensatos, desobedientes, con poca sabiduría, sin entendimiento, dice en el original. La insensatez, la falta de sabiduría, la falta de entendimiento, nos lleva a la desobediencia, a la verdad. ¿Quién los fascinó? Luego de presentar el argumento, Pablo le hace otra pregunta. ¿Quién los fascinó a ustedes? En otra versión dice, ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Los maestros judaizantes, los falsos maestros, tienen la habilidad a veces de hechizar, de confundir, de encantar con sus palabras, con la elocuencia. Tan torpes son, dice Pablo en el versículo 3, con engaño lo distrajeron. Estos falsos maestros los hechizaron, fascinaron a los Gálatas, los distrajeron, los sacaron de la cruz y los llevaron nuevamente a la ley. Por eso los falsos maestros no necesariamente le va a hablar claramente de algo malo. La doctrina de demonio no se va a presentar como tal. La doctrina del infierno no se va a presentar como la doctrina del infierno. Pablo les llama a los falsos maestros ministros de Satanás. Los ministros de Satanás que abundan hoy en día en las mal llamadas iglesias no se presentan como tal. Ellos distraen la atención de Cristo. Hoy le va a hablar de cualquier otra cosa y no de Cristo, no de la cruz de Cristo. Porque el diablo está conforme con que se reúnan la gente, diga es la iglesia y estamos bien con Dios, pero no les hablan del evangelio de Dios ni de Cristo crucificado. Dice Pablo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pero ¿por qué Pablo les dice eso? Insensatos. Primero porque se le habían nublado el entendimiento, no estaban viendo con claridad. El hechizo, la fascinación, provocaron el alejamiento de la cruz de Cristo.
la desobediencia a la verdad. Y alguien me puede preguntar, desobediencia a la verdad. ¿Qué verdad? El Evangelio de Cristo, porque Cristo es el Evangelio es Cristo. ¿Qué verdad desobedecieron los Gálatas insensatos? Dice en el versículo 1. Oh Gálatas, si ustedes miraron un ratito su Biblia, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Dice, a vosotros, a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo ya, o sea, Pablo, yo les presenté, les prediqué claramente entre vosotros a Jesucristo como crucificado. Pero ¿por qué dice Pablo desobediencia a la verdad del Evangelio? Donde Cristo fue crucificado, esa es la verdad. ¿Y qué significa que Cristo haya sido presentado claramente como crucificado? ¿Por qué no Pablo no le presentó a Jesucristo como el que te puede prosperar? ¿Por qué Pablo no le presentó a los Gálatas a Jesucristo como aquel que puede sanar tus enfermedades? Porque el Evangelio no se centra en eso. Dice, fue presentado Cristo como crucificado entre ustedes. ¿Qué significa que Cristo haya sido presentado claramente como crucificado? La respuesta es que Cristo pagó con su vida en la cruz del Calvario por tus pecados. Y por eso en la cruz dijo, consumado es. Yo no tenés que añadir nada a esa salvación. No falta nada. Eso le está diciendo Pablo a los Gálatas. Desobedecieron. Ustedes dicen, no es suficiente lo que hizo Cristo. Los falsos maestros enseñaban eso. No es suficiente lo que hizo Jesús. Jesús hizo una obra incompleta. Ahora falta que vos hagas algo más para completar lo que Él intentó hacer en la cruz. Es una doctrina del demonio, de demonios, doctrina del mismo infierno. Por eso dice Pablo, yo les presenté claramente a ustedes. Se los presenté a Cristo y como crucificado. En esa cruz ustedes tenían que estar. Pero el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él entregó su vida. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Por nuestros pecados. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 5, dice que al que no cometió pecado, el Padre lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero alguien puede pensar, pero ¿qué no es tan grave lo que pasa? ¿Qué tiene de malo que estos maestros han dicho, bueno, que se circunciden los varones y que se obedezca a la ley para que recién reciban la salvación? Por eso digo que hoy en día hay muchas iglesias, mal llamadas iglesias, donde no se predica de la gracia. Si no se predica la gracia, no se predica del Evangelio. Y si no se predica del verdadero Evangelio, no se predica a Cristo. Hoy muchos predicadores dicen, ustedes tienen que hacer tales cosas para recién recibir la salvación o la bendición de Dios. Ustedes tienen que orar mucho para que ustedes sean agradables delante de los ojos de Dios. Ustedes tienen que hacer muchas cosas para que sean agradables. Ustedes tienen que estar en Cristo para que sean agradables delante de los ojos de Dios, dice el Evangelio. Porque Cristo fue presentado claramente como crucificado. Consumado es, dijo el Señor. Los hechiceros judaizantes distrajeron la mirada de los Gálatas de la cruz, llevándolo nuevamente a la ley, con mucha habilidad. Por eso Pablo, ¿quién los fascinó? Gálatas insensatos, dice. Yo me imagino a Pablo un poco frustrado. Pero si yo se los presenté a Cristo claramente, crucificado,
Pero ¿por qué me presenta a Cristo crucificado? ¿Cómo no me presenta a Cristo? Por eso hoy en día no se habla del Evangelio de Jesucristo crucificado, ahí habla de nuestra salvación. ¿Saben por qué no se predica del Evangelio de la gracia? Primero porque solamente se puede predicar el Evangelio de la gracia por gracia, y si el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Cristo está en la iglesia, porque es más fácil manipular predicando el Evangelio de las obras. Entonces el pastor le dice a los hermanos, para que Dios te bendiga, vos tenés que hacer tales cosas. Tenés que servir a tu pastor. Tenés que hacer esto y lo otro. Y alguien está pensando, entonces no hay que hacer nada. En ninguna manera, diría Pablo. Ya vamos a llegar a ese punto. Dice en el versículo 3. En el versículo 3. Otra pregunta hace Pablo, luego de presentado el argumento. Dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tan tonto, dice en otra versión, no me gusta esa palabra. Es parecida a la del versículo 1, tan insensatos, pero están tan confundidos ustedes. ¿Qué pasó con ustedes, hermanos? Esto le dice Pablo. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Venían bien. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 7, dice, por cuanto los designios de las carnes son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice en el 9, más vosotros, esto es la iglesia, por eso Pablo estaba tan enojado con los Gálatas, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con mayúscula el Espíritu Santo. Y Pablo en Romanos le dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo está diciendo a los Gálatas, ustedes realmente sí perdieron la razón, perdieron el entendimiento. Ustedes venían por el Espíritu, que es la fe, que creer en Jesucristo, que Él hizo todos los méritos suficientes para salvarnos, y ahora en su carne ustedes pretenden agradarle a Dios. Pablo seguramente le habló lo mismo que le dijo a los romanos. Voy a leer nuevamente, por cuanto los designios, los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. La carne no puede sujetarse a la ley de Dios porque la ley de Dios es santa y nosotros somos pecadores. El problema no es la ley, el problema somos nosotros. Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso tiene que entrar en nuestra mente. En la carne no podemos agradarle a Dios. Pero si saltamos, si es carne, no vamos a agradar a Dios. Quizás lloremos y todo, pero va a ser carne. Emociones. Por eso las iglesias donde no está el Espíritu de Dios, esto lo dice Judas también. Por eso los predicadores tienen que reinventarse para emocionar, para entretener a la congregación. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice en el versículo 9 de Romanos 8, más vosotros, más ustedes, iglesia, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y después que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Examínense. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso la pregunta que le hacía Pablo, el argumento
le presentaba, ¿ustedes cuando recibieron el Espíritu fue por hacer las obras de la ley o por creer en el Evangelio que ustedes escucharon? Ahora nos podemos hacer una pregunta nosotros, aplicar ese argumento a nuestras vidas. ¿Cuándo llegó Dios a nuestras vidas? ¿Cuándo fuimos nosotros reconciliados con Dios? ¿Acaso fuimos reconciliados con Dios cuando nosotros estábamos haciendo toda la obra de la ley y por eso le agradamos a Dios? Y Dios dijo, bueno, me agradas mucho, te voy a salvar. ¿Que acaso Dios no llegó a nuestra vida cuando estábamos sumidos en el pecado, esclavizados en el pecado? Estábamos ofendiéndole a Dios con nuestros pecados. ¿Que acaso Dios no tuvo misericordia allí y nos alcanzó con su salvación, con su bendición? Dios no extendió su mano y nos sacó de ese pozo cenagoso de la desesperación y puso nuestros pies sobre la roca, como dice el Salmo 40, puso un cántico nuevo en nuestra boca. ¿Cuándo fue? Gálatas insensatos. Comenzaron por el Espíritu y van a terminar en la carne. En la carne no se le puede agradar a Dios. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, escúcheme atentamente, no lo busque porque no quiero que se distraiga. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es en contra del Espíritu y el Espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una batalla en cada uno de los creyentes. La carne contra el espíritu contra la carne. La carne está en enemistad contra Dios. Es por eso que cuando oramos, no es solamente para alcanzar el favor, la bendición, para que Dios abra su mano y suelte lo que necesitamos, sino oramos para someter nuestra carne a la obediencia del Espíritu, para intimar con Dios por medio del Espíritu de Dios que está en nosotros. Porque Jesucristo dijo, el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Usted, si usted tiene el Espíritu de Cristo, usted es Espíritu que habita este mundo en un cuerpo de carne. El legalista es aquel que dice, yo voy a cumplir con todos los mandamientos, yo voy a hacerlo, así le agrado a Dios. El legalista es aquel que quiere recibir el favor, la bendición, la salvación de Dios, él solo queriendo obedecerle a Dios. Deja de lado a Cristo, no me importa la cruz, yo puedo hacerlo solo. Aunque no lo dice en forma verbal y textual, con sus hechos lo confiesa. Dice que el legalista obedece, esto dice Sugel Michelin, dice el legalista obedece con la esperanza de ser aceptado por Dios, tiene una esperanza de ser aceptado por Dios. Espero que Dios me acepte por lo que yo estoy haciendo, voy a obedecerle a Dios para ser aceptado por Dios. ¿Qué no está bien obedecer a Dios, pastor? Yo nunca dije eso. El creyente, ahora hablo de usted, le obedece a Dios con la gratitud y el gozo de que ya fue aceptado por Dios. Nosotros le obedecemos a Dios con la actitud de gozo y gratitud porque ya fuimos aceptados por Dios por medio de Jesucristo. Qué diferente. Qué diferente. No tenemos esa esperanza frustrante. ¿Será que le puedo agradar a Dios? Es por eso que muchos que van a alguna iglesia, algunos que van a alguna iglesia y pecan y tropiezan y caen y dicen, no, yo soy un fracaso, ya no sirvo, me voy. Porque no le puedo agradar a Dios. Hermano, Dios te amaba cuando eras pecador. ¿Cómo no te va a amar ahora que tenés de su espíritu?
Ya fuiste aceptado. Ya fuiste justificado. ¿Sabe qué significa ser justificado? Que fuiste declarado inocente de todo pecado por medio de la fe en Cristo Jesús. Fuimos aceptados no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por los méritos de Cristo. Por eso fuimos aceptados. No fuimos aceptados por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. Y el versículo 5. Vieron que un buen maestro como Pablo, otra vez es recurrente, y en el versículo 5 dice, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, le hace una pregunta, le repite, mejor dicho, la pregunta, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dios, ¿por qué obra en medio de ustedes con maravillas? ¿Por qué Dios le ha suministrado, les ha dado de su Espíritu? ¿Por las obras de la ley? ¿O porque escucharon el Evangelio con fe? Y alguien puede decir, bueno, el escuchar también es una obra. Tenemos que recordar que para que escuchemos primero Dios nos dio vida, nos resucitó porque estábamos muertos. Y nos dio la capacidad de creer, la fe es suya. Todo lo hizo Él. De eso habla el monarquismo. Bueno, cuando ya estudiamos la teología sistemática, vamos a repetir nuevamente. Toda la obra es de Él. Y Pablo dice otra vez la pregunta, Dios, el Dios que nos ha dado de su Espíritu y hace milagros entre nosotros, lo hace, ¿saben por qué lo hace? Por la fe puesta en Jesucristo. Nuestra fe en Cristo, alguien puede decir, bueno, yo tengo fe en Cristo, yo recibí la salvación. Pero la fe en Cristo se manifiesta por medio de las obras. Ahora sí aparecen las obras. Aquí que pensaba, bueno, no hay que hacer obra, bueno, ya. Porque Santiago dice que la fe sin obra es una fe muerta, una fe que no existe. Nuestra fe en Cristo se manifiesta por medio de las obras. Ahora sí le invito a que vamos a saltearnos un poquito, Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas capítulo 5, versículo 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En la otra versión, yo lo voy a leer en otra versión, en la NBI, en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actuó mediante el amor. O sea, la fe se manifiesta cuando actúa mediante el amor. ¿Qué quiere decir esto? El creyente se sacrifica, hace un sacrificio de amor por la fe puesta en Jesucristo. Le voy a leer un comentario de John MacArthur. Dice, la fe que salva demuestra su carácter auténtico mediante las obras del amor. La fe que salva demuestra, se manifiesta su carácter auténtico mediante las obras de amor. Aquel que vive por fe está motivado en su interior por el amor de Dios. Esto cuando a Jesús le preguntaron cuáles son los principales mandamientos. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, el ser semejante al primero y a tu prójimo como a ti mismo. Aquel que vive por la fe, aquel que fue esa fe, la fe salvadora, fluye en adoración, en obediencia, en sacrificio de amor por su prójimo. Aquel que realmente tiene su fe puesta en Jesucristo. Por eso Pablo dice, yo se lo presenté a Cristo claramente entre ustedes,
a Cristo como crucificado, entendemos que Cristo murió en una cruz y con todo eso, con todo lo que implica eso, por nuestros pecados. Y dice en 2 Corintios 5:14 que hay un amor que nos constriñe, que nos impulsa, que nos motiva, y dice MacArthur, eso fluye en adoración. Te adoro, Señor, porque yo estaba muerto y ahora vivo, estaba condenado y ahora soy salvo. Antes era enemigo tuyo, ahora soy tu hijo. Antes tenía maldición sobre mi vida, ahora tengo bendición, una bendición plena en Cristo. Fluye en adoración, en obediencia. Por eso Pablo le decía a los Gálatas, desobedecieron a la verdad, desobedecieron al Evangelio. Pero yo me tengo que sacrificar. Es un sacrificio de amor. Es un sacrificio de amor. Quizás los que somos papá, mamá, las que son mamá, los que son papá, podemos entender que cuando nosotros hacemos un sacrificio por nuestros hijos que amamos, nos sacrificamos, no nos lamentamos, sino lo hacemos por amor. No lo hacemos para ser papá de ellos, sino porque lo amamos. Un hijo de Dios se sacrifica, sacrifica por amor a Dios, sacrifica su descanso por amor a Dios, y no lo hace para alcanzar algo, para ser hijo de Dios, sino lo hace porque ya es hijo de Dios. Por eso el Evangelio de la Gracia es el único Evangelio. Es el único Evangelio, no hay otro Evangelio. No hay otro Evangelio. En esto es determinante la Biblia, es categórico. Es categórica la definición. No hay otro Evangelio. Por eso tenemos que examinar si es el Evangelio de la Gracia. Tenemos que examinar por medio de la Escritura si es el Evangelio de la Gracia. Yo decía hace rato que el legalista, aquel que no entiende o no acepta el Evangelio de la Gracia y quiere agradar a Dios por medio de sus obras, no tiene la confianza en Cristo, sino tiene la confianza puesta en sí mismo, en sus obras. Pero nuestra confianza está puesta que cuando nosotros estemos delante del Señor, no seremos rechazados. ¿Por qué no seremos rechazados? Porque Él nos dio de su Espíritu. Por eso Pablo a los Gálatas, volvemos al capítulo 3, dice, ya estoy terminando. En el versículo 5, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Por gracia. Está hablando que la iglesia recibió el Espíritu de Cristo. Hermanos, si tu fe está puesta en Cristo, recibiste el Espíritu de Cristo. Esa es la confianza que tenemos, que cuando estemos delante de Él no seremos rechazados, porque ya fuimos justificados por Cristo. Dice en Efesios, lo voy a leer Efesios, usted présteme atención, Efesios 1, capítulo 1, versículo 13 al 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuál es la garantía de que nosotros no seremos rechazados? Que tenemos de su Espíritu. El Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso Pablo en Romanos decía, si es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mora en ustedes. Si ustedes no tienen el Espíritu de Cristo, no le pertenecen a Cristo. No le pertenecen a Cristo. Pero la iglesia tiene el Espíritu de Cristo. Y esa es nuestra garantía. Esa es la herencia, las arras de la herencia. Esa es la garantía, ese es el anillo de compromiso
que nos dejó el Señor su Espíritu. Él nos dio de su Espíritu. Por eso dice la palabra de Dios que aquel que ha sido perfeccionado en el amor, porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Y muchos lo usan mal ese texto, quiere decir que nosotros no tememos a la venida del Señor, porque estamos convencidos, seguros de que Él nos ama. ¿Por qué? Porque tenemos de su Espíritu. No vamos a ser rechazados. Somos sus hijos. Somos su iglesia. El evangelio legalista dice, el falso evangelio, tenés que hacer muchas cosas para alcanzar, agradarle a Dios, para alcanzar la salvación. Tenés que obedecerle para recién obtener la salvación. El evangelio de la gracia, el verdadero evangelio nos dice, vamos a obedecerle a nuestro Señor. Vamos a obedecerle con gratitud y gozo porque Él ya nos aceptó en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este maravilloso evangelio